Bendiciones, bienvenidos nuevamente aquí a Filtro de la Palabra y pues hoy vamos a estar meditando en un tema muy conocido por todos nosotros que se encuentra en Lucas 15 del 11 al 32 y como les digo es una parábola muy conocida por todos nosotros que es la parábola del hijo pródigo y pues bueno, esta parábola así como un contexto rápido por decir así. Sabemos que esta parábola representa bueno, Jesús narra la vida de una familia, de un padre y dos hijos. Un hijo que decidió pedir toda su heredad y irse a gastarla, vivir la vida, por decir así, y volvió arrepentido bueno, no queremos profundizar, no quiero dar spoilers todavía, ¿no? Pero fíjense que algo curioso de esta parábola que yo no sé ustedes, pero yo siempre, hasta el día de antier que estaba leyendo esta parábola, yo manejaba que el hijo pródigo había comido de la comida del cerdo. Ah, sí. Yo juraba y ante Dios, yo a cualquiera que me dijera lo contrario, yo iba a asegurarle que la Biblia dice eso, o sea, de que yo estaba seguro que decía eso, o sea, porque desde pequeño lo veía en las historias bíblicas de videos y todo eso, que el hijo pródigo comía de las algarrobas del cerdo, pero la Biblia no dice eso. Y yo me quedé así, algo sorprendido, porque yo dije, ¿será que estoy leyendo mal o qué? Y eso lo quiero recalcar en el versículo 16. Antes que nada, decir que ese hijo pródigo representa a todas esas personas que se han alejado de la casa del Padre, de la iglesia en ese caso. Muchos se han apartado, han pedido su heredad, han disfrutado del mundo, por decir así. Y me sorprendió mucho lo que dice el versículo 16, se los leo. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Sabemos que ese muchacho le pidió todo el dinero, o sea, toda mi heredad, todo mi fideicomiso, por decir así, en nuestros tiempos, para irlo a gastar. Y dice que llegó a un tiempo que en la provincia donde él se encontraba empezó a limitarse, empezó a tener una crisis económica, por decir así, y él fue a buscar trabajo y lo mandaron a una hacienda donde apacentaba cerdos. Y eso me llamó mucho la atención porque yo no sé ustedes, al menos yo en lo personal, yo nunca me he apartado de la iglesia a decir así, se descarrió. Pero he estado muchas veces en la iglesia desanimado, en la iglesia estando ahí como pantalla. y yo no sé ustedes, pero yo sí ha llegado momentos que yo he dicho, yo quiero probar eso que están haciendo estas personas, yo quiero ir a una fiesta, yo quiero bailar, yo quiero beber y esas cosas en mi carnalidad. Pero me sorprende mucho lo que le pasó a este hijo pródigo, aunque él fue y hizo todo lo impensable, por decir así. Ese muchacho, cuando llegó a ese punto donde no tenía dinero para comprar comida, donde no tenía amigos para poder gastar, para que le dieran de comer, él deseaba comer de la comida de los cerdos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos deseado comer del pecado, comer de lo que el mundo ofrece? Pero me sorprende mucho la última parte de este versículo que dice, pero nadie le daba. Nadie. Yo no sé si alguna vez estuve dentro de la iglesia, porque muchas veces dentro de la iglesia nos perdemos, nos desubicamos como hijos del Señor y hemos deseado, pero no hemos encontrado. A mí en lo personal no he encontrado. No he encontrado a nadie que me diese la oportunidad de pecar, que me diese la oportunidad de probar esas cosas que muchas veces como adolescentes queremos experimentar y todo eso. Y me sorprendía mucho eso de que el saber de que este hombre en su carnalidad, en su pecado, deseó, pero no se le permitió. No se le permitió. Y muchas veces nosotros hemos deseado, pero no se nos ha permitido por la infinita misericordia del Señor. Y continúa, dice que después de haber deseado, él entró en razón
¿Cuántas veces nosotros no hemos hablado con nosotros mismos? O sea, ay, sí, yo hubiera hecho esto. Platicamos solos. Yo creo que eso fue lo que hizo este hombre. O sea, ya cuando estaba en lo más bajo, queriendo comer comida de cerdo, recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? ¿Cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre? ¿Por qué no regreso? Y pensó todo. Yo no sé cuando van a hablar con alguien o van a platicar con sus padres de algún tema en específico, ustedes hacen una película y piensan que le vamos a decir, yo primero voy a decir esto, no, porque si le digo esto va a pensar esto otro. Y lo analizamos bien para decirlo bien. Y me gusta mucho cómo al final, después de todo lo que dijo que iba a decirle, solo le dijo unas palabras muy sencillas que se encuentran en el 21. Y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y me llama mucho la atención porque después de todo lo que dijo, o sea, de que todo lo que iba a decir, de que le diera trabajo, de que le ayudase, o podríamos decir así, él no se justificó en ningún momento. Él no se justificó en ningún momento, sino que se acercó y reconoció que había errado, que había pecado. Él no dijo, Padre, es que mira, yo quería probar de lo que se siente estar allá afuera, beber, estar en fiesta, etc. Y él no dijo en ningún momento eso, y me llamó mucho la atención eso, el saber de que ese hombre nunca en ningún momento justificó su pecado. Sabemos que Adán, cuando pecó allá en el huerto, lo primero que hicieron fueron justificarse. Le echó primero la culpa a la mujer. Pero ambos eran culpables. Ambos eran culpables del pecado, pero justificaron su pecado ante Dios. Y vemos que este hombre no lo hizo. Aunque pensó todo lo que pensó, él no se justificó. Al contrario, reconoció. Y yo creo que eso fue el plus, por decir así, el acceso para que el Padre, aunque ya lo había visto con misericordia, pero yo creo que eso fue como que le quebró más el corazón a su padre. No lo dice la Biblia, pero yo lo tomo de esa manera, el saber de que él de lejos, movido a misericordia, lo vio y corrió a su encuentro. No solamente corrió a su encuentro, sino que inmediatamente que le dice eso, Padre, he pecado. Él pudo haber dicho, Padre, dame trabajo. Él pudo haber dicho, dame comida, tengo hambre, pero él no dijo nada de sus necesidades. Él lo primero que dijo, perdóname. Muchas veces nosotros estamos tratando de justificar nuestros pecados, estamos tratando de justificar nuestros miedos, nuestros errores, pero no estamos reconociendo y pidiendo perdón genuinamente. Y muchas veces por eso no recibimos esa redención completa como recibió este hombre al instante. Se le puso un nuevo calzado, una nueva vestimenta, se le colocó un anillo de autoridad en su dedo. Y es algo tan sorprendente que dice que no solamente se limitó con cambiar su apariencia, sino que mandó a matar al becerro más gordo. O sea, el mejor de todos lo mató y hicieron, y hubo música, danza, y tanto era el pachangón, por decir así, que cuando el hermano vuelve, su otro hermano vuelve, venía y escuchaba. Dice que escuchaba la música y la danza, que bailen lo que estaban haciendo de alegría, que se escuchaba a lo largo. Y sabemos que en aquel tiempo no había bocinas como hoy en día, que yo pongo un parlante aquí y todos los vecinos escuchan, pero ahí no, era fuerte el estruendo. Y vemos esta escena que en lo personal yo creo que muchos de nosotros nos vamos a identificar en esta parte del 28 en adelante, del 27, perdón, que dice, tu hermano ha venido. Cuando el hermano viene y le pregunta a un criado de la casa y le pregunta, tu hermano le responde, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no
habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y pongo una pausa ahí porque me sorprende mucho la actitud de este hombre. O sea, cuánto, o sea, es tan, yo lo miro tan cínico y tan real porque vemos que su hermano que estaba perdido, que estaba desorientado, por decir así, no sabían dónde estaba, regresó bueno y sano, no tenía ninguna herida, no estaba muerto, físicamente hablando, ¿no? Pero vemos que la actitud de ese hombre fue enojarse. No, ¿cuántos de nosotros, muchas personas regresan y nos molestamos? Nos molestamos por la actitud de estos hombres, de al regresar, que regresan sanos y salvos, gracias a Dios. Hay otras personas que recuerdo muy bien un testimonio de un cantante de Honduras que se llama Alex Funes, creo. Sí, sí. Y él contaba un testimonio, él dice que él estaba viviendo una doble vida en el cristianismo y dice que para él volver a reaccionar en sí de que estaba mal, Dios permitió que le pasara un camión muy grande por las piernas y quedaron destrozadas sus piernas. Y él decía, llorando, me recuerdo en un concierto, él lo decía, y decía, no esperes. O sea, no esperes que pase un camión por tus piernas, que quedes con tus piernas destrozadas, sin posibilidades de volver a caminar, porque él no tenía posibilidades, pero Dios hizo el milagro y volvió a caminar. Y me llamaba mucho la atención eso, o sea, el saber que este hombre regresó sano y salvo, pero muchos no han regresado sanos y salvos. ¿Cuántos han regresado destrozados físicamente? Y lastimosamente han perdido muchas de sus extremidades y todo eso. A mí me conmovía mucho eso y el saber la falta de empatía que tenía este hombre, que al escuchar esta noticia se enojó. O sea, me enojo porque, y no, me llama mucho la atención porque no se enojó porque había una fiesta, sino porque le habían dado el becerro más gordo. Porque lo dice, o sea, yo no te he desobedecido. O sea, le echa en cara al padre y el padre le estaba rogando que entrase y no quería. Y le dice, o sea, yo no te he desobedecido jamás. Nunca lo he hecho. Y ni un cabrito para gozarme, o sea, ni el animal más flaco me han dado para gozarme con mis amigos, pero a ese que, o sea, lo que más le dolía a este hombre no era que le estaban haciendo una fiesta, lo que más le dolía, yo siento, porque lo expresa en sus palabras, era que le habían dado el becerro más gordo. Y vemos que este hombre no quería celebrarlo con su familia, con los que estaban en la casa, él quería celebrarlo con sus amigos. Y yo siento que era un poco avaro el saber eso, o sea, y me gusta mucho la respuesta del padre más adelante, pero vemos que confirma el 30 que este hombre viene y le recalca el pecado. El padre no lo hizo en ningún momento recalcarle el pecado a su hijo. No, tú te gastaste todo mi dinero, no le dijo nada de eso. Tú te llevaste el dinero y lo esa palabra lo tiraste, pues esa merita. y no le eché en cara en ningún momento. Y vemos que él viene y ese hombre del enojo, de la ira, viene y le dice, o sea, consumió sus bienes en rameras, mas echó a matar para él, has hecho matar para él el becerro más gordo. Vemos que él justifica que él no ha pecado. Yo no he pecado. Y le recalca, no me han dado ni un cabrito. Ah, pero este que pecó todo el tiempo, fue a prostituirse, le das el becerro más gordo. O sea, el enfoque de este hombre era por el becerro. Yo siento que era por el becerro, era muy avaro. Y me sorprende mucho porque muchos de nosotros somos así. O sea, no nos alegramos porque... no nos enojamos porque aquel ya regresó y todos están felices, sino porque no nos están aplaudiendo a nosotros. Yo siento que era la raíz de amargura que ese hombre tenía. Yo no sé si recuerdan no me recuerdo, en Gálatas creo que dice que la amargura lleva al enojo. Y también
a la resignación y no deja que disfrutes. Si ustedes recuerdan la historia de Ruth y Noemí, que Noemí dice, ahora me voy a llamar Mara. Y ella estaba resignada, o sea, yo estoy amargada, déjame Ruth, yo no tengo solución. Y ella se echó a morir, se echó a morir. Yo siento que Noemí se echó a morir y yo creo que ese hombre estaba de esa misma manera. Tenía tanta amargura dentro de él que no estaba dándose cuenta que estaba con el Padre y no estaba disfrutando. La amargura muchas veces no nos deja disfrutar lo que hay dentro de la casa. Aunque los tienes ahí a la puerta, aunque los puedes agarrar esa provisión, no la estás disfrutando por la amargura que tú tienes dentro. Y me sorprendía mucho eso, porque la respuesta que le viene y el padre le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas, todas las cosas son tuyas. Y vemos que ese hombre de verdad que estaba muy amargado, que no estaba disfrutando de lo que el Padre hace muchas veces por nosotros. Y me sorprende mucho todo esto de que la condición de que tenía este hombre, la amargura, el enojo que expresó, sabemos que a la larga eso enferma mucho el alma y no nos deja disfrutar, no nos deja experimentar las bendiciones del Señor. Y vemos que el error, yo no en ningún momento vi que este hombre se arrepintió de decir, sí tienes razón, Padre, tienes razón, deberíamos de ser diferentes. Y yo creo que ese hombre representaba a esos fariseos y esos escribas que murmuraban y decían, este se sienta con los pecadores, y nosotros que siempre estamos con Cristo sirviéndole en la casa del Señor, no tenemos esos beneficios, por decir así. Y concluye esta parábola Jesús diciendo, más era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Yo creo que es algo impresionante, pero no sigo hablando porque yo siempre hablé mucho. Así que dejo a mi hermana para que expresen su discernimiento, ¿sabes? Bueno, fíjense que yo en el tema, bueno, en el punto que me quiero centrar es en el Padre, porque primeramente en el 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio. O sea, yo siempre me queda marcada una predica que dio mi papá sobre este tema. Y él decía que el padre siempre estaba fuera de la casa, viendo a ver cuándo iba a regresar su hijo, esperando a ver cuándo iba a regresar su hijo. Y hay algo que a mí me llama la atención cuando lo estaba leyendo, y es que no dice que el padre fue a buscarlo, no dice que el padre salió de la casa a buscar al hijo, o sea, lo dejó. Y Dios es así con nosotros, no nos exige de que quédate aquí, o sea, haz lo que yo te digo. Sí, en su amor y todo, Él quisiera que todos nosotros le obedeciéramos, pero Él nos deja ese libre eso, que yo no sé si me está palabra, pero nos deja eso Él, y es algo que me llamaba la atención, porque como les digo, no salió, o sea, no fue a buscarlo porque sabía que este hijo había salido en rebeldía, había salido porque quería hacer las cosas mal. Lastimosamente, el hijo no actuó de la mejor forma, pero vuelvo y repito, el amor de este padre, o sea, el amor que nos tiene Dios, que aún comportándonos horrible, aún tratándolo feo, aún humillándolo, porque fíjense que, claro, es obvio que esto de la herencia, eso se pide cuando ya el padre ha fallecido, y él lo pidió antes de que el padre falleciera, o sea, ya lo estaba matando ya. Entonces es algo que se ve feo y humillante para la autoridad del padre, ¿no? Porque es un padre de familia, es la cabeza del hogar, y lo estaba dejando así humillado, pues, porque le dijo, dame el dinero y ya, y prácticamente morite ya cuando quieras, porque yo ya tengo lo que yo quiero y ya está.
Entonces, a pesar de todo ese comportamiento, el padre seguía velando por su hijo. El padre seguía esperando ahí en la puerta que él llegara. Y ahorita me acuerdo de un versículo que dice, ahora no recuerdo exactamente dónde está, pero dice que el Padre está a la puerta de nuestro corazón. O sea, que Él está esperando que nosotros abramos. Ahora, es lo mismo, Él está esperando que nosotros vayamos y abramos la puerta de nuestro corazón para que Él entre. Claro, en este caso es diferente que el Hijo vuelva, pero es lo mismo, el Padre está esperando. El Padre espera siempre por nosotros. No se va a cansar de esperar porque Él no es como nosotros, que no se nos da algo ahorita y no, desistimos del tema, nos enojamos de todo y ya decimos, no, ya no voy a seguir esperando, ya, ¿para qué? Pero vemos que Dios en su infinita misericordia, como dice así, no es así. Él espera y es paciente y es algo que debemos aprender nosotros. Y otra cosa que también tiene que ver con el mismo tema es en el 28, que dice, entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Vemos nuevamente el padre ahí. Y algo que me llama la atención es que este hijo era el que estaba en casa. Este hijo era el que obedecía, este hijo era el que estaba ahí, tal vez a regañadientes, como se dice, pero estaba ahí. Y entonces a él sí fue a buscarlo el padre, porque él estaba en su casa, porque no había salido con rebeldía, porque no había, tal vez en ese momento le dio como cuando los niños hacen su berrinche, le dio eso al niño. Entonces el padre salió, le dijo, hey, entra, disfruta con nosotros, o lo que sea, pero fue a buscarlo y en comparación con el otro que salió con rebeldía, no fue a buscarlo porque es algo que él eligió, es algo que decidió hacerlo así, malamente, pero lo decidió. Entonces él lo dejó. Ahora, el que estaba en casa, el que ha estado ahí constantemente siendo fiel, y como les digo, tal vez de arrastra, hemos estado nosotros en la iglesia que ya no queremos seguir, que ya todo nos molesta, todo nos critica, todo lo vemos mal, pero vemos el amor del Padre que va en busca de nosotros y nos trata de calmar, como decir, tranquilo, tranquilo, entra a la casa, disfruta de lo que tengo para ti, disfruta de lo que estamos compartiendo con los demás. Entonces, son dos puntos de vista diferentes respecto al hijo rebelde y al hijo que está en casa, pero vemos el mismo amor del Padre, o sea, el mismo exactamente. Para uno, sí, lo deja que haga lo que quiera porque fue su decisión, respeta lo que el hijo decidió, lo sigue esperando. Y cuando llega, lo recibe con una fiesta. Ahora, el otro que ha estado en casa, que ha estado soportando todo, se enoja por un capricho, por un berrinche que hizo el niño en ese momento, sale a buscarlo y a decirle, hey, recuerda que todavía eres mi hijo, o sea, te sigo amando. O sea, no es que porque haya venido el otro no te amo, nada que ver. Entonces sigue ahí él preocupándose porque todos estén juntos, porque todos estén unidos en un mismo sentir y todos estén en casa. Amén. Entonces, eso es lo que yo quería compartir. Amén. Bueno, yo quiero traer un poquito de ambas cosas que han hablado y creo que una de las cosas que cuando yo leía hoy esta parábola, pues me hacía recordar algo que yo creo que es importante ver en ambos hijos. Ambos son hijos. Y ambos tenían un padre que lo empezó a decir así. Es una familia. Y por algún momento esa familia se había distorsionado, se había ido uno de sus hijos. Y si nosotros vemos en el tiempo de hoy, un padre ama a su hijo como algo tan especial porque es sangre de su sangre, sus entrañas, es algo tan bonito ver un padre preocupándose por un hijo. Y este padre, aunque no salió detrás de él como no me explicaba, porque él lo estaba esperando. Pero algo que yo creo que ambos olvidaron, y muchas veces nosotros olvidamos, que tenemos una paternidad, tenemos un padre. ¿Por qué es que lo habían olvidado? Porque si nosotros leemos, aún el que se fue, hasta que volvió en sí, no se acordó que tenía padre.
hasta que volvió en sí no se acordó que tenía una casa, hasta que volvió en sí no se acordó que lo amaban. Y el hijo que estaba adentro, aunque tenía un padre, no estaba disfrutando de la paternidad, del amor de su padre. Y yo miraba y yo decía, Señor, muchas veces, ¿cómo nos estamos identificando? ¿Como el pródigo o como el hijo mayor? Estando en la casa, en tu casa, muchas veces sirviendo, muchas veces entregando, dando todo, pero no estamos disfrutando de tu paz, de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión, de tu fidelidad, no estamos disfrutando de esas bendiciones, de esos bienes que tú estás haciendo en medio de nosotros. Estamos tan distraídos y afanados por querer hacer tanto para ser, por querer hacer tanto, por servir tantos años, por estar haciendo lo mejor, pero nos estamos afanando tanto que aún estando en su casa, no estamos disfrutando de Él, no estamos disfrutando de su compañía. ¿Cuántas veces estamos orando, pero no estamos deleitándonos en oración? Estamos orando porque es un compromiso orar, porque estamos orando como cristianos, pero no estamos disfrutando de nuestra vida de oración. Cuando estamos adorando, nos cuesta adorar y no estamos disfrutando de la adoración. Cuando estamos aquí en medio de nosotros, sentados a la mesa, no disfrutamos de la compañía los unos de los otros. Estamos pensando, ¿qué vamos a hacer después de aquí? Entonces, y lastimosamente no estamos disfrutando de poder estar en casa con nuestro Padre, con nuestros hermanos, de poder estar en unidad, de poder estar en armonía, estar en amor. Y eso es algo que a mí me dejaba pensando mucho. Cuánto necesitamos que Dios restaure nuestra paternidad, que Dios venga a restaurar tanto en los pródigos que se han ido, cuando vuelvan a casa, cuando vuelvan en sí, que Dios restaure esa paternidad, que son sus hijos, que aunque se han ido lejos, aunque han ido a otros lugares, aunque han desperdiciado todo lo que un día tenían, ya sea ministerio, ya sea llamado, ya sea el amor del Padre, ya sea bienes, ya sea todo lo que han hecho fuera. Muchos se sienten avergonzados y no quieren volver por vergüenza. Muchos se sienten indignos, como el hijo dijo, ya no soy digno porque yo pequé, ya no soy merecedor de que el Padre me reciba. Pero él había vuelto en sí, a pesar de ese sentimiento que podía tener, él volvió en sí. Y cuántas veces decía, necesitamos volver en sí, necesitamos recapacitar, volver y decir, es mi padre todavía. Aunque yo he dejado de ser una buena hija, él sigue siendo mi padre. Aunque yo he dejado de ser un buen hijo, él sigue siendo mi padre. Y él no me ha dejado, o sea, no es que quitó y en un papel y dijo, bueno, ya no soy su papá, ya no soy su mamá, ya no quiero. Es que es mi sangre, es que yo le di a luz, es que él es mi hijo, yo lo engendré. Entonces, aunque se vaya por años, aunque esté lejos fuera, es el papá, es su mamá, es la paternidad, es que es tan especial que nosotros no vamos a poder comprender hasta el día de mañana que seamos padres, podremos entender ese sentimiento que es tener un hijo, que es amar a una criatura, que es saber cuidar de él y que es saber que un día se vaya sin muchas explicaciones, pero aunque se vaya lejísimo al otro lado del mundo, yo lo voy a seguir amando. Aunque se vaya a desperdiciar todo, yo lo voy a seguir amando. Aunque venga herido, lacerado, aunque venga dañado, yo lo voy a seguir amando porque es mi hijo, porque yo lo engendré, porque es mi sangre, porque yo lo amo y no hay otra explicación más grande, saber que el Padre lo amaba, que independientemente de todo el Padre lo amaba. Y cuando vemos al hijo pródigo, como le decía, al hijo pródigo, pero también vemos a ese hijo mayor. Y muchas veces, como ya mencionaba usted, nos identificamos con ese hijo mayor, nos identificamos con ese hijo que está en su casa, pero no está disfrutando. Él tenía a la disposición todos los cabritos, todos los becerros, todo tenía a la disposición, porque el Padre dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces, ¿por qué no estás disfrutando? ¿Por qué no montaste un cabrito y disfrutaste tú con tus amigos? Si son cosas mías, pero tú eres mi hijo, tú eres mi heredero. Ellos te pertenecen a ti. Y lastimosamente a veces estamos aquí, como le decía antes, y aún así no estamos disfrutando de esa herencia. No estamos disfrutando de eso que ya nos pertenece por ser hijos. Estamos mendigando lo que otro tiene, lo que otro le están dando, porque no estoy disfrutando lo que me corresponde como hija, porque no estoy disfrutando lo que ya me entregaron como heredera. No lo disfruto, no disfruto de esa paz, no disfruto de esa misericordia, de esa plenitud, no disfruto de ese amor, no disfruto de su compañía, no disfruto de esas cosas que Él ya me entregó como hija suya.
Yo creo que es algo importante recapacitar y reflexionar que estamos necesitando que Él restaure en nosotros, en su iglesia, en nuestra juventud, en la iglesia, la paternidad de quiénes somos nosotros, qué tenemos, qué identidad tenemos y que realmente somos hijos. Y si somos hijos, poder disfrutar de su paternidad. Amén. Solamente. Bueno, la verdad, esta es una palabra que a mí en especial me gusta mucho. Y yo pensaba y así gritaba en todo lo que ustedes estaban hablando. Y la verdad decía que, bueno, siempre la entendemos esta parábola como el hijo, pues el hermano que se ha ido, ¿no? Al mundo y ha disfrutado del mundo y así. Pero pues muchas veces no es tan necesario, o sea, llegar tan lejos de decir se ha ido para el mundo, no, sino que de que muchas veces pues nosotros mismos somos ese hijo pródigo que a lo mejor no ha ido al mundo, pero nos hemos alejado de Dios. Que como decía Michelle, estamos en iglesia, pero no estamos disfrutando de la presencia de nuestro Padre. Estamos ahí, estando pues, pero sin estar, alejándonos del Señor. Y yo creo que pues aquí alguno está en esa situación. Y yo meditaba porque en el 14 dice que, y cuando todo lo hubo malgastado, pues ya a partir de ahí ya se dio cuenta de que tenía un padre y que, bueno, como dice Jaciel, empezó a pensar y dijo, voy a ir a mi padre y le pediré perdón y me arrepentiré y todo eso. Pero que yo que me dolía porque dice, o sea, yo pensaba y decía, Dios mío, que no llegue hasta el punto de decir que, a ver, de que ya llegaba hasta lo último. O sea, que yo en cuanto yo siento, o sea, que me dé cuenta en el primer momento que me está alejando de ti. Que no haga falta de llegar yo hasta lo último, de decir, Dios mío, ya no puedo más, que yo sé que vos estás en esa situación, pero por lo mismo, porque nos hemos alejado del Señor. Y lo sabemos, ¿no? Y yo meditaba en eso y yo le decía, Dios mío, no permitas que yo llegue hasta ese punto, hasta el límite, hasta donde ya no más fue. Y me ponía a meditar en eso. Y ya lo segundo era lo que también ustedes decían, que era lo del hermano mayor, ¿no? De la reacción de este hermano y de cómo somos muchas veces así. De que no nos alegramos, sino que lo primero que hacemos como hijos de Asiel fue señalar lo que hizo. O sea, juzgar al hermano, no nos alegramos y decir, ay, qué bueno que viniste o que no sé qué. No, más bien bromeamos y bueno, no me acuerdo ahorita de la broma que siempre se hace cuando uno regresa así de que hace mucho que no te veo aquí o así. Pero le malgastamos esa broma y no sabemos por lo que ha pasado ese hermano, sino que lo primero que hacemos es como juzgarle, ya sea en buena onda o en mala onda, lo hacemos. Y pues no debemos ser así, debemos de alegrarnos por nuestro hermano, de que ha vuelto a la casa del Señor y así. Y era algo que pues también me llamó la atención porque tristemente pasa, en las iglesias pasa. Y no debe ser así porque se supone que somos una familia en Cristo, que nos tenemos que amar unos a los otros y algunas veces nos falla ese amor. Y pues no debemos ser así porque pues el Señor supone que Dios es amor, ¿no? Y supone que nosotros que somos sus hijos debemos de tener amor. Amén. Así que, pues, eso era lo que estoy viendo. Amén. Ay, se me hace chiquitito el corazón saber de que Dios es tan bueno, es tan indescriptible su amor, no hay palabras suficientes para explicar su amor infinito. Y me gustaba mucho ese punto que tocaban, o sea, de que el Padre está esperando por nosotros, está esperando por cada uno de nosotros ahí en su trono de gracia, esperando, viendo en qué momento tú te acercas. Y me sorprende mucho que no fue el Hijo el que corrió, fue el Padre que corrió hacia Él. Y se me hace pequeñito el corazón
porque dice la palabra del Señor que por Jesús nosotros podemos clamar a Abba Padre, por el cual somos reconciliados nuevamente con el Padre. Y yo creo que es tiempo de acercarte al Padre, es tiempo de acercarte y no llegar a tocar fondo como el hijo pródigo, de llegar a lo más bajo en ese momento, de quedarte sin nada, estar con el agua al cuello. No esperes llegar a ese punto, no esperes llegar a ese colapso y tampoco esperes llegar a ese nivel de amargura, de enojo que tenía el hijo dentro de la casa. Creo que más que cualquier otra cosa, Dios quiere que disfrutemos con Él. De eso se trata una relación, de eso se trata una familia, de eso se trata el estar con el Padre, disfrutar. Y me gusta mucho el saber de que aún hay tiempo, aún Dios está ahí a la puerta esperando, como hablaba Naomi, tocando, diciendo, ven, que quizás yo siento que ahí está ahí al frente tuyo diciéndote ven, y tú te estás negando tal vez por el tamaño de tu pecado que tú le has puesto el peso, pero ante Dios Él es más grande que ese pecado, es más grande que toda vulnerabilidad, que cualquier cosa. Preséntate delante de Él, ven delante de Él, y nosotros mismos es necesario que vayamos frente de Él. Y recuerdo que en cierta ocasión mi mamá oraba mucho por mis hermanos, pero yo recuerdo ahorita que estaba hablando Michelle de ese ejemplo de que el padre, o sea, nosotros no hemos vivido, no tenemos hijos, pero nuestros padres, yo creo que en algún momento algunos han visto la preocupación que tienen por nuestros hermanos, por nosotros mismos. Y recuerdo que mi mamá, ella oraba desgarradamente, clamaba y oraba delante de la presencia del Señor, clamando por mis hermanos. Y es algo tan sorprendente cuando un padre ama, cuando Dios ama. Yo estoy más que seguro que Él clama, Él espera por ti con lágrimas en sus ojos, esperando que tú vengas a su regazo nuevamente, que vengas a disfrutar tiempo con Él, no a pasar el tiempo, a disfrutar el tiempo con Él. Y es el momento, acércate a Él, acércate al centro de tu vida, al Padre. Y pues, ¿qué más decir? Que clames al Señor, que Él está pronto a escucharte. Él está inclinando su oído para escuchar tu clamor y el de nosotros y el de cualquiera que esté necesitando. Amén. Y pues esto era lo que queríamos compartir el día de hoy con cada uno de ustedes, y espero que haya sido de mucha bendición y que edifique sus almas así como edificó la nuestra, y clamemos el reconcilio con el cielo. Amén. Así que hasta la próxima. Solo aquí en Filtro de la Palabra. Bendiciones. ¿Cuánto novia? 40. Oh my God. ¿En serio? Sí, ahora están así grabando. Hola. Es verdad, si son y 53 ya. Bueno, quitarle unos